porque como suelo decir siempre, hay que buscar la verdad, no mi verdad ni tu verdad, porque mi y tu verdad son obedecen muchas emociones. Y bueno, estoy mucho en la parte de ciencias y por lo tanto la ciencia, ¿qué es lo que hace? Trata de buscar la verdad, la objetividad de las cosas, que no es una cosa fácil. Y no es malo ser emotivo tampoco. No quiero decir que esto es malo, porque es parte de la cuestión humana, ¿verdad? Si no fuéramos emotivos, bueno, no sé qué seríamos. Pero yo voy a hablarle un poco sobre un tema que coordiné acá con Ángel. Un tema que creo que es relevante para el país y que está un poquito olvidado. Yo lo veo que un poquito olvidado, un poquito lo ponen en un contexto más secundario, más marginal y no tan importante como lo es. Sobre el tema de la producción, el contexto de la producción, ¿verdad? Le llamé escasez o abundancia con signos interrogantes. Y bueno, ¿qué es lo que hay? Y si vemos que el esfuerzo que hace la gente, los actores de la producción, me refiero a agricultores, ganaderos, forestales, pero también al entorno, los que le acompañan en el comercio, en los servicios, en la finanza, ¿verdad? Es un complejo que nosotros llamamos agronegocio. Yo instalé ese término agronegocio como hace 25 años. No nació en Paraguay, nació en realidad en Francia. De Francia pasó en 1950 a Estados Unidos. Luego lo tomó Brasil y en Paraguay lo traté de instalar cuando estuve en el MAC y luego con un poco más fuerza cuando asumí la responsabilidad de una universidad privada, digamos. Le llamamos los líderes en agronegocio a los que se reciben. Porque si no hubiéramos hecho eso, creo que estaríamos más olvidados. ¿Y por qué lo hago? Lo hago simplemente porque es el sector más importante, y eso ya no digo con fanatismo, es el sector más importante porque lo dicen las estadísticas. El 45% del Producto Interno Bruto proviene del sector de la agronegocio. Pero también tiene no solamente una connotación económica, sino social. Si veo esta mesa, podemos analizar cada uno de los productos y de dónde proviene. Proviene del agronegocio. Proviene del agronegocio realmente. Y a veces tenemos que ponernos un poco a reflexionar qué hay detrás de eso y cuánto esfuerzo y cuánto sacrificio hay detrás de todo eso. ¿Verdad? Cada cosa tiene su historia. Y doy un poco el ejemplo, puse una de las cosas sobre el ejemplo de la yerba mate, ¿verdad? Que es muy típico nuestro y que es una actividad sumamente importante y una cultura ahí detrás de eso. Pero más que eso, digo, si tomamos un mate o un cocido hoy acá en esta mesa, este cocido se inició hace 12 años atrás. Y eso muchas veces nosotros no tomamos conciencia, no reflexionamos. ¿Por qué nació 12 años atrás? Porque hace 12 años probablemente un agricultor encontró una planta de yerba mate que no lo cosechó en invierno, con frutas, con semillas. Cosechó estas semillas, lo puso en una bolsa, lo liberó, el pericarpio, como decimos nosotros, la envoltura, que es el fruto en sí, para liberar la semilla. Lo puso en un almácigo, preparó el almácigo, no es tan sencillo. Lo vio germinar y lo atendió para que germine. Y cuando pasó casi un año, tenía una plantita con 5, 6, 7 hojas. Le pasó un año. Luego va preparando su terreno, seleccionando, marcando, haciendo hoyo, poniendo materia orgánica. Luego lo planta. Luego espera 4 años hasta tener la primera cosecha. ¿Cuánto tenemos? 5 años. Y ahí cosechamos primero. Y ahí no termina la historia. Ahí va a lo que llamamos barbacoa. Y digo eso porque Rotary, nosotros hicimos un esfuerzo acá con Emilio y con todos los compañeros, ¿verdad? En rescatar un poco esa tecnología del barbacoa en Huinao, ¿verdad? Lo pusimos ahí, está a la vista y muy visitado. Entonces el barbacoa significa que las hojas van allá, se seca,
se sapeca y todo un proceso. Y eso dura más o menos también invierno 6 meses. Bueno, pasa un año. Una vez que terminan se llama Boroviré y ahí pasa luego pasa a un depósito. No es un depósito cualquiera, es un depósito grande, normalmente 5 millones de kilos, como lo tienen la mayoría de los grandes yerbateros, 8 millones de kilos, 10 millones de kilos, forrado de madera, lleno hasta el techo de manera oscuro, de manera que no entra oxígeno, porque esto se añeja como el vino. Ahí está 2 años, no sé cuándo estamos, 7, 8 años ya. Bueno, después de 2, 3 años se va a la molienda, se separa el palillo con la hoja, se muele por separado con la computadora y luego se une otra, de manera que sea estandarizado y que el paquete 1 y 10.000 sea el mismo. Si no, el consumidor no lo compra. Bueno, eso pasa un año, luego se empaqueta con una técnica muy especial, luego se va al mayorista, luego se va al minorista. Y no es que esté en el supermercado y en la despensa que al día siguiente ya se venden, sigan llegándose en ese papel. Contando eso son 12 años, detrás de eso hay 12 años y miles de personas metidas. Ese esquema lo podemos seguir en cualquiera de los productos que estamos acá. No todos tienen 12 años, pero algunos tienen 4 de jugo, por ejemplo, de los 4 o 5 años desde que se plantó. Entonces es una cuestión muy compleja, pero muy importante para nuestro país. Digo nomás poquito, está olvidado porque se habla muy poco del sector. Benito no está hoy, pero le hago una crítica. Por algo ya no, sí, que por algo ya no vino. Digo nomás que no tocan, lo tienen como una cuestión muy marginal. Muy marginal, ahí nomás. Y muchas veces se le desprecia al productor y se le persigue al productor. Hace poco vino alguien del MADES, y menos mal que estaba por ahí cerca, se fue a bajarle a un tipo que estaba en el tractor a las 1 del mediodía, calor de 40 grados o más de 40 grados, le baja y le dice, vengo acá al MADES porque usted cometió un gran error y eso cuesta 300.000 millones de guaraníes. El tipo se asusta, baja. ¿Y cuál es el error? Encontramos acá un bidón de herbicida donde le puse el agujero, porque hay que poner el agujero, ¿verdad?, para que la gente no use para tomar agua después del bidón. No lo puso y eso cuesta 300 millones. El tipo todo asustado dice, sí, pero no tengo esa plata. ¿Dónde yo saqué yo esa plata? No, consíguelo. Además tiene que irse a descargarse en el MADES a 400 kilómetros acá en Asunción con un abogado para ver si que tiene que descargar eso. Defenderse. Y el tipo no puede dejar su chacra porque esto es una pérdida económica, porque es biológico. Cada día es importante. Un día que pierde es una pérdida muy complicada. Bueno, después se pone un poco más hablando. Y dice, bueno, podemos hacer otra cosa también. Yo sé que usted no puede abandonar su trabajo, entonces hacemos lo siguiente. Yo le voy a mandar a mi amigo y le va a hacer un impacto y le vamos a dar 1 año de permiso para que se adecue. Y si usted da 30 millones, entonces podemos esperar. Bueno, él no tiene otras opciones de darle 30 millones. Bueno, me das a mí 10 y al compañero que va a venir le da los 20. Y así funciona el sistema. Es un caso, pero hay miles de casos. Entonces, contra eso es lo que tenemos que luchar. Yo no digo que no hay que hacer bien las cosas, claro que hay que hacerlas, pero tampoco esas exageraciones y tomar una función pública solamente con el hecho de cobrar y de recaudar. Yo digo que no es un ministerio de sostenibilidad, sí, es sostenibilidad de la recaudación, sostiene la recaudación, pero no tiene mucho interés en la cuestión ambiental. Y así va. Esta gente pasaron 5 arroyos acá en Asunción, 5 arroyos contaminados, no vieron, y se fueron a 400 kilómetros porque se supone que hay dinero, se supone, a recaudar, y así funciona el sistema. Entonces digo, el agricultor muchas veces es olvidado. Yo puse escasez y abundancia, porque yo estoy convencido
de que no tenemos que apuntar a la escasez. Si uno pregunta por qué el petróleo está caro, y fácilmente sabemos porque hay mucho más demanda que oferta. Hay poco en relación a lo que se necesita. ¿Por qué el huevo está caro? Simplemente porque hay menos de lo que se necesita. ¿Y por qué la carne está caro? Por la misma cosa, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer una externalidad, un beneficio indirecto rural y urbano, ¿qué debemos hacer? Producir más. Paraguay debe producir más y mejor. Y no tenemos que poner esas trabas, ¿verdad? Y ahí viene la connotación poco política. Tenemos que hacer todo lo posible y todo el esfuerzo necesario para crear ese escenario para que la gente que trabaja y vaya para adelante. Y los escenarios políticos son fundamentales y ahí tenemos una responsabilidad todos. Yo respeto toda ideología. Cada uno opta porque de lo que está convencido. Eso es democracia, tiene que ser así. Pero también tenemos que ir viendo qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos conviene. Caso argentino, los compatriotas sin ofenderle en absoluto. Lo hago como un observador nada más. Nosotros tenemos 30.000 hectáreas de yerba mate. Argentina 120.000 hectáreas. Paraguay está exportando yerba mate a la Argentina. Bien para nosotros, mal para Argentina posiblemente. Mal para uno, bien para otro. Pero uno se pregunta, ¿y cómo si tiene mucho más yerba que nosotros? No tiene cosecheros. No tiene cosecheros. Entonces, ¿por qué no tiene cosecheros? Y simplemente porque la gente tiene salario del Estado. Y al tener salario del Estado, no van a trabajar porque es más cómodo. Y además, si van a trabajar, pierden el salario y el subsidio del Estado. Bueno, uno se pregunta, ¿hasta cuánto aguanta eso? Es una cuestión de tiempo. Hay ciclos. Modelos como este, si no se vuelven dictadores, como en caso Cuba, China continental, si no se vuelven dictadores, modelos como estos terminan, son ciclos. Y yo creo que argentino no va a perdurar ese. Y van a entrar en un sistema comunista. El pueblo se está de alguna forma revelando ya, ¿verdad?, a esta situación. Entonces, ¿qué tiene que ser el Estado? ¿Qué tiene que ser el privado? Afortunadamente Paraguay tiene un modelo distinto, no digo mejor ni peor, distinto, y a Paraguay le conviene mantener un modelo distinto que el resto de América. Tenemos que respetar la propiedad privada. El 90% de la economía en Paraguay genera el sector privado. 10% genera el Estado. Ahora, si hablamos de gasto, ¿quién gasta más y quién está peor? Por supuesto que es el Estado. Pero el 90% de la economía paraguaya y es un modelo sumamente exitoso y bueno, con todas las dificultades que mencioné recién y mucho más, ¿verdad?, que tenemos que ir solucionando. No hay cosa mejor que el libre mercado. No hay cosa mejor que el Estado sea no débil, sea fuerte, pero sea chico. No se crean tantas instituciones. Tenemos 30 ministerios y secretarías con rango de ministerio, cuando en realidad podríamos tener 5 también. Tenemos un banco central con 8.000 empleados, cuando Nueva Zelanda tiene un banco central con economía 50 veces más que nosotros, que tiene 200 empleados. Porque ¿qué hace el Banco Central? Necesita mucha gente. Tiene que velar por lo macroeconómico. Inflación baja, tasa cambiaria estable, hacer lo posible que el balance comercial y de pago sea positivo, que el fiscal, que la gente no gasta más de lo que les ingresa. Tiene que tener un panorama serio, austero hasta donde se pueda, sin olvidarse de la parte social. Después, esa idea de subvencionar es un tema muy complicado, porque le mal acostumbra a la gente. La gente al final no van a hacer el esfuerzo que necesitan hacer. Y yo creo en la capacidad de nuestros compatriotas. El paraguayo es un tipo excepcional.
excelente, inteligente, tiene todas las cualidades que hay, tiene todas las posibilidades de avanzar que tiene que tener un ser humano, mucho más que cualquier otro. Entonces, si le subvencionamos, le estamos jodiendo en su intimidad. Él es una persona que tiene valor, que vale. Y entonces, el momento que le pasamos un exceso de subsidio, terminan sus valores. Y a eso es lo que no hay que entrar. Paraguay tiene que hacer un modelo distinto. Si Paraguay hace un modelo serio y distinto, las inversiones de afuera van a venir. Y necesitamos inversiones de afuera, porque el factor más limitativo en países como Paraguay es el capital. Lo más abundante que tenemos afortunadamente todavía es la tierra y el trabajo. Dos factores tan importantes que para nosotros no es limitante, pero el capital sí. Entonces, si hacemos un escenario para atraer inversión de afuera, es muy positivo, como el caso de Paracel en Concepción, 180.000 hectáreas de eucaliptos, ellos mismos, 5.000 empleados de entrada, al instalar la fábrica, 3.000 posteriores, una externalidad, un beneficio indirecto. Hasta el EPP se va a comenzar a temblar si esto funciona. Entonces, estas son las cosas: infraestructura, el Estado debe ser, la educación, la salud. La educación debe ser mejorada, pero no es tampoco la peor como se dice, pero debe ser mejorada. Hay cosas que tenemos mucho cuidado y tenemos que participar también como Rotario. Es el tema de la nueva reforma educativa. Esa transformación. Así, si uno lee el documento, porque lo leí, es hermoso, es lindo, palabras dulces. Y como dice el ministro Zárate de Educación, usted me critican que esto acá hay ideología de género, te dicen. ¿Ven dónde hay una palabra de ideología de género? Ninguno. Pero si uno lee el fondo y entiende la estrategia de ese documento, es totalmente traído del reino. Es totalmente teoría que no nos conviene. Cuando estuve en el Parlamento ya hubo una ley como esta, porque la izquierda, no tengo nada contra la izquierda, son buenísima gente y son mala gente, como también son la derecha buena y mala. Pero lo que quiero decir, que es lo que busca, eso tenemos que entender, y creo que lo entendemos todos, no hace falta decirlo, pero lo que quieren ellos, terminar por filosofía lo que es la clase. Clase no tiene que existir, y para ellos la familia es una clase, tiene que desaparecer. El niño, el dueño del niño y de los hijos no debe ser la familia, debe ser el Estado. En mi época era la ley de Filisola, estaban por aprobarse. Organizamos todas la iglesia cristiana de este país, se hizo un contraataque y se logró que se aborte ese proyecto, que se aprobó en Venezuela, en casi todos los países. Entonces nosotros, pero sin embargo ellos no descansan, vuelven a meterle en otro, y a veces son tan hábiles, tan subliminales, que al final no se cuenta. Agenda 2030, normalmente uno dice la Agenda 2030. El símbolo del hombre es la coraza y la flechita, que indica un poco la fuerza. El ser humano, el hombre tiene más fuerza. Y la mujer es el espejo, la belleza. Tiene todo su significado, ¿verdad? Y no pone en la Agenda 20 el símbolo del varón igual al símbolo de la mujer, que es lo que esperamos todos. La mujer no tiene que ser menos que el hombre. Ahora, la mujer no es igual que el hombre. Eso es lo que hay que reconocer. Pero no debe ser diferente. Tiene que tener las mismas oportunidades que el hombre. Y tenemos que ayudarle para que vaya para adelante. Entonces me hubiera buscado un símbolo, el símbolo del hombre igual al símbolo de la mujer. ¿Pero qué símbolo aparece? Aparece el símbolo dos juntos. Igualdad acá, la igualdad en el centro y en la flecha abajo y el otro. ¿Qué significa eso? Yo no digo, yo respeto toda inclinación sexual de la gente.
hay que respetar eso, cada uno tiene que elegir lo que quiere. No hay ningún problema en ese sentido. Pero cuando comienzan a utilizar estrategias como estas a través de Naciones Unidas, ¿para qué? Para controlar la población, eso ya me pone un poco nervioso. Se distorsiona hasta el grado del mercado. Exactamente. Y cuando hay 80 millones de dólares donados de la Unión Europea para meter el tema del género. 85 euros. 85, euros, sí. Euros, perdón, euros. Esto ya es una señal importante. Y por todos lados nos meten en eso. Hace poco me invitaron para una charla de época de COVID. 4 universidades, creo que una era francesa, otra era italiana, otra era argentina y otra era boliviana. Y yo no sé para qué me invitan, pero me invitaban para dar la charla. Y me plantean el tema que vea las estrategias para cambiar el modelo productivo de Paraguay. Disculpando, a mí me pide. Y yo dije, ¿modelo quiere cambiar acá? Usted no tiene que cambiar el modelo. Este es el modelo más competitivo, más transparente que hay en el mundo. El productor está trabajando 24 horas en su chacra sin pedirle al Estado absolutamente nada. Este modelo me quiere cambiar. Este modelo me quiere cambiar. ¿Cómo hace Francia la agricultura? ¿Cómo hace Italia la agricultura? ¿Cómo hace Bolivia la agricultura? ¿Quién hace la agricultura? No es el agricultor, es el Estado. 300 euros acá por una hectárea, 300 ya le regalan. Las vacas reciben más subsidio de lo que vale la vaca acá. La vaca acá es más barato y es el que tiene un regalo al Estado. Y digo, esta no es la agricultura. Respeto que lo hagan por seguridad alimentaria, porque necesitan seguramente asegurar, porque el agricultor no se inventa de hoy a la mañana, no puede desaparecer. Necesitamos gente que sepa producir de manera a que si hay guerra, si hay conflictos, tengamos alimentos. Bueno, hasta ahí lo respeto. Pero para nosotros esto es una competencia desleal, porque esto deprime los precios. Y todo lo que, ¿por qué? Porque producen con los subsidios tanta cantidad de alimentos que no lo pueden consumir artificialmente y hacen dumping y nos lanzan estos alimentos acá en vez de producir nosotros. Y bueno, estas son las situaciones. Yo quiero decirle que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener buenas relaciones con todo el mundo, con todos los países. Pero por favor, déjenos definir nosotros el modelo. Y si Paraguay decide ser un socialista y un comunista, bueno, que son las paraguayas los que deciden. Sí, adelante. Pero por la gente, dumping, algún que... Dumping es, dumping es, estos países producen como producen por el subsidio, se entusiasman la gente, van produciendo manteca, quesos, hasta cerveza, producen en más cantidad y después no hay más consumo porque está satisfecho el consumo. Entonces saturado, entonces largan a un precio por debajo del costo al mercado. Por eso incluso Brasil compró un momento carne europea, no compró nuestra carne paraguaya, de Europa, que salió la mitad del precio nuestro. Su costo de producción es 10 veces más alto, pero como está subvencionado y como la gente para que salga del mercado lo bajan el precio artificialmente, en vez de tirarlo a la basura, le vamos a dar a los países a un precio más bajo y recuperamos algo. Es el dumping. Hay un ejemplo más claro Quebrar el precio. que para compartir, disculpa. Sí. Lo que Ángel quiere saber. Un ejemplo más claro es en los supermercados, acá en todas las góndolas de Asunción. Hoy día yo voy y compro un frasco de pepino alemán. Pepino alemán. Chucrut también. Sí. El doble de capacidad de lo que produce nuestro menonita del Chaco, a mitad del precio. Sí. Y ese viene a 10.000 kilómetros de allá acá. Tiene flete, tiene algo, es imposible. Un solo ejemplo. En un país que no es barato, ni la tierra, ni la capital, ni la mano de obra. Entonces, ¿cómo se logra? Dumping.
Está muy bien tu ejemplo. Dumping es un término económico, yo soy Sí. economista, entonces Sí. a los que no son economistas, para que Perfecto. te aclares, nada más yo te pedí eso. Hay una ley Un recaudador. hay una ley recaudador. Voy a ir a la me van a dar su secretaría de Hay una ley anti-dumping también, o sea, la Organización Mundial del Comercio permite que nosotros, si pillamos que hay algo así, podríamos poner un impuesto del mismo porcentaje que ellos bajan, uno podría entrar. El tema, como está regulado en el Mercosur, no funciona. Además, Paraguay es contrabando, no hay manera de hacerlo. Bueno, esas son las cosas. Yo estoy apuntando a que seamos un país productivo, que seamos un país que tenemos que crear los escenarios para que la gente tenga buenos resultados de su esfuerzo, que le llegue el dinero, que le facilitemos. El Estado tiene que ser facilitador, no trabador, no trabar las cosas, todo lo contrario. Y este país va para adelante. El potencial es tremendamente grande, tremendamente grande. También tenemos que comenzar, el ambiental el ambiental no hay manera, tenemos que tratar de observar las cosas ambientales, sin ninguna duda, no es malo, es todo lo contrario, es bueno. Pero no tenemos que exagerar y no tenemos que decir, tenemos que reconocer que la producción agropecuaria forestal siempre es antagónica con la ecología, siempre es antagónica, no hay manera. Vos pones un palo nomás en la tierra y una semilla, ya modificaste el ambiente. Entonces tenemos que reconocer eso. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, dice un refrán físico. Si yo estoy parado acá, nadie puede pararse, yo tengo que estar acá. Y a veces si existe un árbol acá, no me permite producir alimento, bueno, saco el árbol. Eso no debe ser pecado. Entonces exageramos demasiado en la cuestión ambiental. El espacio, tenemos que comenzar, es una cuestión muy importante en Paraguay. Tenemos que saber administrar el espacio. Y tenemos que saber dónde producir, dónde preservar, dónde conservar y no poner trabas indebidas, porque también necesitamos alimentos. Paraguay es un gran potencial de producción de alimentos, por eso digo la abundancia, no la escasez. Nosotros podemos proveer alimentos de buena calidad al mundo, el alimento va a ser como el petróleo y es ya casi como el petróleo. Y tenemos que generar empleo, beneficios, divisas, exportando alimentos y utilizando alimentos buenos acá. Entonces el exceso de ambiente también es un freno, porque no se maneja muy bien. Son cosas que yo creo que hay que ir manejando con el tiempo. Entonces yo creo que tenemos que sincerarnos, la gente tiene que sincerarse. ¿Qué es lo que quiere Paraguay? ¿A dónde queremos irnos? Tenemos que agroindustrializarnos, tenemos que darle valor agregado, no es tampoco tan fácil, y no es fácil porque justamente por la protección de los países industriales. Ellos protegen su industria. Si nosotros queremos exportar fibra en algodón, ningún problema, entra en los países sin problema y sin arancel. Cuando queremos exportar hilo, ya hay un 30% de freno. Si queremos parar tela, ya hay un 60%. Y si queremos exportar camisas, ya hay 300%, de manera que no entre. La soja es el principal producto, 11 millones de toneladas. Pero ahí también quiero decirle lo importante que es el agricultor. Fíjense poco, nos faltó comida, en ningún momento nos faltó comida durante la pandemia, en ningún momento. El productor seguía encima su esfuerzo y no nos hizo morir de hambre. Una cosa extraordinaria realmente. Entonces lo que creo que amerita es de que pongamos las cosas bien claro, lo que es el Estado, lo que es la función del sector privado. Hay muy poco financiamiento, ¿verdad? En estos momentos las cotizaciones son bastante elevadas de todo. Soja está a $600 en Chicago, bajó un poquito ahora, estaba a 640, pasó de 420 a 600. Y ahí también la gente dice, no, los agricultores ganaron la plata del siglo porque subió
la soja y no se dan cuenta que el productor hace un contrato. Antes de sembrar hace el contrato, son una firma. En ese contrato pone, bueno, yo te voy a financiar 1000 kilos de tu soja, de tu maíz, 1000 kilos. Yo te doy entrada porque necesito comprar fertilizante y semilla, le pasa. Le firma el contrato ya con el precio del momento, ¿verdad? Después cuando la soja está bien y todo eso le pasa otra vez, como para que 500 kilos, de valor de 500 kilos. Y después lo vende, y cuando él vende, lo vende a 380, porque su contrato a 380, después subió, entonces quedan las intermediaciones. Entonces la intermediación es un problema también. Y la intermediación es exagerado. Y una cosa que me preocupó hace muchos años, y dije que esto va a reventar en algún momento. Y la pandemia lo reventó, es uno de los sectores que es el sector de servicios. El sector primario, por el sector tangible, que produce cosas tangibles que tenemos en la mesa, es el sector primario, agricultura, ganadería, forestal y minería. Minería casi no hay acá. Y el secundario, que es la industria y la construcción, y ahora le pusieron la electricidad también adentro. Bueno, a mí que está mal colocado en el Banco Central, pero no importa, dejémoslo ahí. Entonces, estas son cosas tangibles que se ven, que se tocan. Eso representa en nuestro país más o menos, no mucho, 30, 35%, o 40%. Y el sector de servicios, 54% de la economía. ¿Qué significa eso? Es un globo que en algún momento va. Porque tenemos ese indicador, nos queríamos parecer a los países industriales. Los países industriales viven de los servicios, porque son eficientes, porque tienen experiencia, porque inventan cosas. No depende tanto de lo tangible. A Estados Unidos no le interesa tanto producir vehículos, lo que le interesa es el software, la ingeniería financiera, el dólar, preparar. Ese es su ganancia, el servicio. Pero nosotros el servicio tiene muy baja productividad. Lo que se aplica a tecnología es en la agricultura. Tiene una productividad de 3, la industria un 2 y los servicios 1. No significa que no hay buena gente en el servicio. Hay buenísima gente, con una productividad pero tremendamente alta. Pero cuando hablamos de promedio, tenemos demasiada informalidad. Tenemos demasiado gente pobre, gente que realmente no aporta nada a la economía. Y esa gente no tenemos que tomarlo como una cosa negativa. Tenemos que ver cómo lo podemos potenciar, al igual que el campesino. El campesino no es para nosotros un potencial, no es un estorbo, no es algo malo. Lo que tenemos que hacerle es producir, tenemos que darle herramientas para que produzca, tenemos que motivarle, no tenemos que trabarle, tenemos que organizarle, porque entonces viene la abundancia. La abundancia viene de ahí. Hoy el campesino son 230.000 agricultores campesinos. El valor de la facturación de todo lo que ellos producen, y hablo de estadística, no estoy hablando de romance, es solamente el 8% de la economía. 230 pequeños productores campesinos facturan el valor de lo que producen, es solamente 8%. 30.000 empresarios agrícolas de diferentes tamaños, 50 hectáreas, 80, 100, producen el 92% de la economía. ¿Qué significa eso? Que estos campesinos es un potencial. Tenemos que hacer algo por ellos para que produzcan. Porque estoy cansado que venga hoy la milanesa así chiquitita nomás. Me voy a mi valle, a mi ruta 1, y bueno, acá en un nuevo restaurante, fue hace 2 años y se vende pescado. Me voy y pido milanesa pescado con hambre, ¿verdad? Y me traen una cosa así, me sientan bajo el ventilador. Yo le dije, le llamo al dueño, apágame el ventilador. ¿Cómo si hace calor? Me va a volar mi milanesa. En un país de abundancia de alimentos, que me traigan la milanesa es una vergüenza. No soy de comer mucho, pero una vergüenza. Entonces la abundancia, tenemos que crear la abundancia. Bueno, pero menos mal que después vino la dueña y me dice, profesor, dice una alumna mía, fuiste mi profesor allá en el siglo pasado, en la década del 70, en agronomía. Dice, fuiste muy buen profesor que me soy chupando la media porque quería seguramente que le perdone su milanesita.
Y le dije, sí, pero después estudiaste medicina. Le dije, no, medicina no quiero saber. ¿Por qué me decís medicina? Porque sabes manejar mejor el bisturí que el tractor. Le dije, bueno, para estar así tenés que usar un bisturí. No hay otra forma. Bueno, esa es la realidad. Tenemos que, el sector de servicio es un problema para nosotros y ese va a bajar y eso se siente hoy. Se siente hoy. ¿Por qué se siente hoy? Te vas de noche, salvo los viernes y sábados y salvo quizás fin de mes, están vacíos. Están vacíos. Si vos ves Asunción acá, Asunción está en venta. Si alguien observa y cuenta poco, vendo. Es una señal que el sector del servicio, el servicio siempre es más urbano. El campo es más productivo. El campo es oferta y la ciudad es demanda, ¿verdad? Entonces, yo creo que Paraguay lo que tenemos que hacer es enamorarnos de la oferta y no de la demanda. Más de la oferta. Porque salen ganando todos. Si hay huevos, si hay más carne, si hay más leche, si hay más eso, ¿qué va a pasar con los precios? Bajan. ¿Quién se beneficia? Todo el mundo. Porque le alcanza su dinero. Porque no tenemos la inflación de Argentina. Argentina en estos momentos la gente no vende más nada. ¿Por qué? No, el stock no le conviene. Porque al vender y al comprar, al surtirse vuelta, ya el precio es otro y no saben cuál es el precio. Inflación, Carlos Pan. No tenemos que entrar en esto. Paraguay no tiene ninguna necesidad. Nuestra deuda subió mucho, lógicamente, hasta 35% del Producto Interno Bruto, es mucho. Ahora, algunas cosas buenas de eso, se hizo mucha infraestructura, no es malo. Creo que eso es positivo. Pero tenemos que poner límite un poco al endeudamiento y hay que saber para qué endeudarnos. Si es para pagar salarios, no es nada sano. O para un déficit fiscal, no es nada bueno. Pero tenemos que ver, porque 35%, hay 42 mil millones de dólares el Producto Interno Bruto de Paraguay. Dividido por 7 millones, para hacerlo redondo, 7 millones de habitantes, un poco más, nos toca 6 mil dólares per cápita el ingreso, de los cuales poco más de 2 mil están endeudados. Ya, 2 mil dólares o 6 mil no es nuestro, sino es la deuda. Y la gente dirá, bueno, tenemos reserva internacional, sí tenemos, pero mucho menos. Paraguay siempre tenía como 10 mil millones de dólares. Reserva internacional es la plata que le sobra en dólares al Banco Central y esa plata no larga en el mercado, sino lo depositan en los bancos de Suiza, no cobra mucho interés, no importa, pero le da la garantía a Paraguay. Es como el oro, ¿verdad?, que está ahí. Paraguay le podemos dar crédito. Sí, Paraguay es seguro, Paraguay tiene una buena macroeconomía porque tiene ahí la garantía de los dólares en él. Entonces le da como garantía, eso es muy positivo. Y nunca llegamos a tener tanto deuda. La reserva internacional era mayor que la deuda. Hoy ya superan 3 veces casi la deuda. Entonces estas cosas, el gobierno nuevo que viene tiene un gran compromiso. Nos peleamos muchísimo por tomar el gobierno. Todos se pelean. Pero yo creo que si entran en el que gana, va a decir, che, ¿por qué me presenté? Te va a decir. Porque no es fácil. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. Pero no se puede con romanticismo ni con subsidios, porque el dinero del Estado va a terminar. Ahora Argentina está metiendo una ley, un impuesto a los ricos, que es la estupidez más grande. El capital nunca hay que castigar con impuestos, nunca, porque es el factor más limitante. Y la riqueza es como un capital. Al final de cuentas, el que gana y que tiene mucha plata, la plata no es luego para él. Muchas veces los empresarios son los que menos plata tienen, porque tiene que pagarle a los obreros, a toda esta gente. A veces no tiene plata, ahora tiene capital. Una cosa que tenga tierra, que tenga máquina, que tenga depósitos, silos, tractores, una cosa. Y que tenga efectivo son 2 cosas. Entonces no es. Y ahí tenemos un problema. Puse ahí un poco la ley de champiñón, que es muy común en Paraguay. Champiñón es un hongo que comemos en la salsa, que es muy rico, todos conocemos, ¿verdad? Pero el champiñón, la ley de champiñón significa que cuando saca la cabeza se le corta para comer. Acá tenemos otro problema educacional. Todo aquel que surge es considerado como malo y no puede ser ahí. Las empresas son consideradas como malos. La prensa está totalmente, por eso es la pena que no está Benito,
pues lo voy a transmitir porque no toda la prensa es buenísima, excelente, pero la mayoría de la prensa son antiproductivos, antiempresarios, ideologizados. y sí, entró muy fuerte la ideología y tienen un poder demasiado grande, educativo demasiado grande. Yo no consigo gente que dé un mensaje positivo, no consigo, no hay forma. Me ofrecí prepararle, darle unas charlas a la prensa, no porque tengo la verdad absoluta o que yo sé todo, no, absolutamente. Yo creo que tengo una mentalidad más humilde, aunque Nietzsche decía que la humildad es una debilidad. No hay que ser demasiado humilde tampoco, pero a veces uno es un poco humilde, pero yo digo nomás que la gente tiene que venir y tiene que entender y tiene que manejar estadística. No estamos hablando de cosas, de emociones solo. Tenemos que hablar de la realidad a través de números, a través de estadística, a través de resultados, porque eso nos permite tomar decisiones mucho más objetivas y menos subjetivas. Pero por lo demás, yo soy muy optimista por Paraguay. Yo creo que Paraguay va para adelante. Tenemos gente excelente como todos ustedes. David, lo que hace ese hombre, por ejemplo, no tiene precio. Una productividad, pero excelente. Ahora, cuando hablamos del promedio de productividad es otra cosa, pero la gente, porque la gente que saben y que conocen, trabajan. Emilio, ¿cuántas horas trabaja y cuántos años trabaja? Una productividad, pero excelente. El servicio y la externalidad que hace él a la gente, extraordinaria, alta productividad. Lastimosamente, el promedio del servicio no. Por educación, por lo que fuere, porque también nosotros, a veces me considero un poco político también, los políticos también le engañamos porque queremos su voto, le prometemos cosas que nunca vamos a cumplir. Y una más para reflexionar, para ir terminando, es el Estado, y eso creo que yo estoy convencido de eso, y espero no estar errado. El Estado en ninguna parte del mundo solucionó el problema de la pobreza. Yo no conozco ningún Estado que haya solucionado el problema de la pobreza. No lo soluciona. Ahora tiene que hacer el escenario para que la gente sepa aprovechar las oportunidades, pero no lo hace, ni siquiera ni en forma indirecta, no sirve. ¿Cómo solucionar la pobreza? A la gente hacerle trabajar, hacerle sentir bien, hacerle decir importante, hacerle que su trabajo, lo que él produce, sea una artesanía, sea lo que fuere, es importante. No solo se le miente, es importante. Es importante, cosas tangibles. Dejar un poquito las cosas intangibles al lado, que no son malas y que al menos cooperan también a lo tangible. Pero no podemos exagerar. ¿Qué significa lo intangible? Que la gente quiere, ¿qué quiere? Un puesto mensual, un salario. Yo entiendo por qué. Porque tienen un celular, porque necesitan pagar mensualmente, necesitan algo mensual. Entonces tenemos pocos jóvenes emprendedores y todos quieren un servicio. Y otro error, y con eso medio termino, que creo que yo, estoy mucho en la academia, mucho con jóvenes hace mucho tiempo, entonces yo me doy cuenta, le dan demasiada importancia a la tecnología. Yo le pregunto a ellos, le pregunto al primer día de clase, ¿qué es tecnología? Me dicen el celular y la computadora. Y le digo, usted tiene razón, es tecnología. Y si escuchamos la prensa, cuando hablan de tecnología, hablan de TIC, de celular, y tienen razón. Pero la tecnología es mucho más amplia. Yo leo que el tomate y el maíz tienen más tecnología que el celular. Y que también tenemos que tomar la tecnología como un medio y no como un fin. Y lo tomamos como un fin, todo el mundo chateando. Y le digo, ¿qué está haciendo? Y por ejemplo, en la clase sacan su celular, yo le prohíbo eso y comienza a chatear. Primero le dejo así para ver un poco cómo tengo el diagnóstico. Y en 3, 4 horas de clase ellos pasaron casi 1 hora chateando, no sé qué, ni con el novio, no importa mucho. Entonces van chateando. Entonces después le hago su productividad, le calculo. Arriba poner efectivamente lo que participaron y le digo porque
lo que deberían participar, que abajo pongo y le sale una productividad mucho menos de 1. Y fíjate tu productividad. Si no hubieras usado, fíjate cómo iba a ser tu productividad. Entonces le damos demasiado valor a esto. Demasiado, 2, 3 celulares. Cada uno le quiere lo más moderno, social de consumo. De un celular, un modelo un poco más antiguo y uno nuevo no hay con tanta diferencia. Hay diferencia en precio, pero en tecnología no es tan diferente. Sirve también aquel y tenemos que aprovechar nuestras cosas todavía. Le digo siempre, ¿qué vale más? ¿Una brújula que se inventó hace 2000 años o un GPS? Ah, GPS me dicen. Y le digo, te pongo en el medio del monte con una brújula y con un GPS. ¿Con qué vas a salir? Vas a salir con la brújula, no vas a salir con el GPS. Yo no digo que es malo, es buenísimo, es todo excelente. Tenemos que apuntar a la tecnología, pero por favor, es un medio. Se te acabó la batería. Sí, y aunque no sé, aunque tenía batería, aunque tenga señal, claro que el GPS tiene una brújula, pero vamos a ver, la brújula. La brújula te dice, porque para el GPS necesitas saber el camino. Si no hay camino, no te sirve. Pero la brújula te dice el camino, vos podés salir al norte, sur, este, oeste, y seguirla. Pero el GPS no te da en el monte, en medio del monte. Entonces son cosas que es importante la tecnología. Pero yo creo que no tenemos que exagerar. Yo le digo, si usted pone un celular en el suelo, no te va a salir una planta de mandioca. Entonces ponga la rama de mandioca en el suelo y va a salir una linda mandioca. Pero el celular te ayuda a que tu mandioca sea mejor. Podés conseguir información y muchas cosas, ¿verdad? Entonces confundimos un poco, y el mismo Ministerio de Educación hace eso. Computadora para todo el mundo, ojalá que tenga. Pero antes que tener el aparato, saber qué hacer. Exacto. Saber qué hacer, porque puede ser negativo también, si es que no sabemos usar. Entonces la tecnología, hay biotecnología, hay mecanización tecnológica, hay diferentes tecnologías, nosotros lo aplicamos muchísimo. Hoy hay embriones, por ejemplo, la ganadería ya se hace todo en vitro, casi todos los animales en vitro, se saca el espermatozoide, el óvulo, se fecunda ahí, muchos mueren, 40% se prende la vaca y tenés un ternero genéticamente bueno. Biotecnología, aplicado al ser humano. Hay 9 millones de personas ya nacidas en vitro en el mundo. Y no es malo porque la gente no puede tener hijos, bueno, tiene una opción de tener hijos, ¿verdad? Ahora sí de vuelta, como todas las cosas, sobre una línea, en un extremo está lo malo y otro lo bueno, ¿verdad? Penicilina puede ser malo, puede ser bueno. Como dice Paracelsus, el famoso alquimista de 1500, tiene un nombre latino muy largo porque era el Imperio Romano que dominaba en Europa, por eso todo el mundo se puso un nombre latino, pero era en realidad un suizo alemán en la zona baja. Y él decía, todo es veneno, todo es remedio, depende de la dosis, buscar equilibrio. Muchas gracias por la atención y estamos...